Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Claudia Fernández y el día de hoy les quiero compartir el tema de aprendiendo a esperar. Aprendiendo a esperar. ¿Cuán difícil es esperar? Yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta esperar. A nadie le gusta esperar y tal vez estás en esta situación de que llevas años esperando por esa petición que tú tienes en tu corazón y nada más ves que no viene la respuesta, que no obtienes esa petición. Y tal vez estás en un momento de desesperación y déjame decirte, Dios quiere ministrarte, Dios quiere hablarte esta hora para que aprendamos a esperar. Aprendamos a esperar en Él. Y para eso yo te quiero compartir el Salmo 37 del versículo 1 al 5. Es el Salmo de David y dice así la palabra del Señor. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por este momento, gracias por las personas que tú has preparado en este momento para escuchar tu palabra, Señor. Yo te pido que esa semilla caiga en los corazones y dé fruto, Señor. Gracias por tu palabra. Enséñanos a esperar en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las situaciones más difíciles que nosotros vivimos es esperar. Esperar a que nuestros sueños se cumplan. Esperar las promesas de Dios, a que nuestras peticiones se cumplan. A nadie le gusta esperar. A veces nos encontramos en la fila, como cuando una persona quiere hacer un trámite y quiere sacar un papel, se encuentra en la fila y ve que enfrente de esa persona hay 100 personas que también están esperando. Y pasado un tiempo, puede ser que esperemos 5 minutos, puede ser que esperemos 10, pero vemos que la fila no se mueve, que no avanza y decimos, bueno, si ya llevo 20, 15 minutos esperando y no ha avanzado, esto va para largo. Y nos llega la impaciencia, ¿y qué es lo que hacemos? Decidimos dejar esa fila, creyendo que de esa manera vamos a solucionar el problema y va a ser más rápido. Pero a la larga no es así, porque esa persona que se fue va a tener que volver a regresar al punto donde estuvo y va a tener que volver a esperar lo que tenga que esperar, sino que más bien el tiempo se ha alargado. Y así pasa cuando nosotros nos alejamos del camino de Dios para llegar al destino, para obtener eso que tanto anhelamos. Y puede ser que alguien se encuentra manejando en la carretera, en una avenida, y de repente empieza el tráfico. Y bueno, buscamos un atajo para poder llegar rápidamente al destino y no tener que esperar todo ese tiempo. Pero resulta que en ese atajo es un atajo de oscuridad, es un atajo donde no hay guía, es un atajo donde hay baches. Y en lugar de hacer que llegue más temprano al destino, va a hacer que se alargue más y traiga más problemas en el coche de esa persona, en la vida de esa persona, en los sentimientos de esa persona. No va a servir nada. Es por eso, hermanos, que yo les invito a que escuchen a Dios, a que no se salgan del camino que agrada a Dios, sino que más bien aprendamos a esperar en su palabra y obedezcamos al Señor. Sé que puede ser un tiempo largo, pero llegará el momento, porque Dios es un Dios fiel. Y muchos de nosotros estamos esperando por algo. Alguien
todos estamos esperando por algo. Tal vez estás esperando por tu certificado, estás esperando para que Dios te sane, estás esperando tal vez para que tu hijo conozca a Dios. Llevas más de 30 años orando y nada más ves que cada día está peor y tú pierdes la paciencia y viene ese tiempo en que tú dices, ya es suficiente, ya he esperado mucho. Ese tiempo en que dices, tomaré ese otro camino, tomaré ese atajo, ¿qué haré para que se dé todo más rápido? Y todos estamos esperando en algo, pero déjame decirles que antes de llegar a la tierra prometida, antes de llegar a ese destino, es necesario que pasemos como hijos de Dios por el desierto. Es necesario atravesar el valle de sombra y de muerte. Ese valle que no todos quieren pasar. Y tal vez estás en ese valle, atravesando ese desierto que vas caminando y no ves cómo vas a salir de ahí, cuánto va a durar. No tienes esa respuesta. Déjame decirte que hay que perseverar, pero lamentablemente es que muchos esperando en la fila o llevando mucho tiempo esperando, llegan a envidiar a los impíos, se impacientan y empiezan a ver pues lo que tienen los impíos, a tal grado de envidiarlos. Y es por eso que el Salmo 37:1 empieza con eso, con la envidia hacia los impíos. Vamos a leer en Salmo 37:1. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Aquí impaciente significa no te enojes. También puede ser no te quemes, porque cuando nosotros nos quemamos decimos, ay, ya me quemé, porque puede ser cuando que nos quemamos con alguien, ¿no? Y decimos, ya me quemé con esta tal persona. ¿Por qué? Porque hicimos algo que no agrada a Dios o hemos mentido o algo y esa persona ya se dio cuenta, entonces ya te quemaste, ya no tienes un buen testimonio. La Biblia dice también, airaos pero no pequéis. Entonces aquí dice, no te enojes, no te quemes por dentro a causa de los malignos. Y bueno, los malignos aquí son esas personas que no temen a Dios, esas personas que no aman a Dios, que menosprecian a Dios. Y nosotros como cristianos estamos rodeados de esas gentes, estamos rodeados de gente que peca deliberadamente, que no tiene temor a Dios y a nosotros nos duele en el corazón de ver cómo nosotros queremos agradar a Dios y ellos pecan así como si fuera nada. Y bueno, de tal modo que vemos eso, de cómo pecan como si fuera nada y a pesar de eso son prosperados, a pesar de eso tienen muchas cosas materiales, tienen dinero, tienen riquezas. Y al ver nosotros eso, empezamos o somos arrastrados por la envidia y empezamos a envidiar a esos impíos. Y es por eso que dice, continúa el versículo, dice, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. O sea, aquí tener envidia es, no tengas celos. O sea, no tengas celos de los que pecan deliberadamente. Pero celos de qué? ¿Envidia de qué? Envidia a esa prosperidad que ellos tienen o esas cosas que ellos tienen que nosotros no tenemos y que obtienen fácilmente, aún pecando y viviendo muy mal. ¿Me entiendes? Un ejemplo puede ser, por ejemplo, tú ves a una mujer que se ha acostado con muchos hombres, que se ha prostituido, pero ya está casada y ya tiene hijos. Y aparentemente está feliz. Y tú dices, bueno, yo llevo años esperando por mi pareja, me he guardado y todavía no la he encontrado y no he tenido familia. Y dice, ¿cómo es posible que esta chica, esta mujer,
que haya pasado por todo lo que pasó, que haya puesto el cuerno a muchos hombres, ya esté casada y tenga una familia. ¿Me entiendes? Y eso le pasó también a Asaf. Asaf era uno de los dirigentes de alabanza del tabernáculo de David. Asaf envidió a los impíos. Y vamos a leer el Salmo 37 del versículo 2 al 3. Dice así: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Aquí vemos a Asaf. Y Asaf dijo: si esos malignos, si esos pecadores les va bien en la vida, entonces ¿para qué estoy sirviendo al Señor? Asaf quitó su vista en el Señor y las puso en las cosas terrenales. Él puso su vista en las cosas terrenales diciendo: bueno, ¿cómo es posible que a ellos les vaya tan bien, que ellos no sufran y hagan todas esas barbaridades? Y nosotros que tratamos de agradar a Dios, no tenemos eso que ellos tienen. Y empezó a envidiarlos. Y a nosotros nos pasa eso, hermanos. Nos pasa eso cuando estamos en un tiempo de espera. Y tal vez pase también cuando tú veas que tu vecino ha hecho fraude, ha transeado, como decimos en México, y ya tiene casa, está libre de deudas, tiene un buen coche, y tú que trabajas honradamente todavía no llegas a tener eso que esa persona tiene. Entonces empezamos a envidiar y decir: pero ¿cómo es posible que esa persona que robó, que hizo tanto mal, le esté yendo tan bien? Y el Salmo 37:2 dice: porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. O sea, aquí está hablando de los malignos. Y aquí de los impíos. Dice que ellos se secarán, o sea que ellos no tienen la herencia de la vida eterna. Déjame decirte, ellos podrán tener muchas cosas materiales, ellos podrán tener muchos millones en su cuenta de banco, pero no tienen la vida eterna, no tienen esa herencia, sino que más bien su castigo será la muerte. ¿Y de qué sirve tener todo en esta tierra? ¿De qué sirve tener buenos coches? ¿De qué sirve tener toda la prosperidad del mundo? Si el día de mañana tú te vas a morir, no te vas a llevar nada. Nada te vas a llevar. Lo único que te vas a llevar es a ti mismo y te vas a enfrentar ante el Señor Todopoderoso en el juicio. Y ahí es en donde solamente los que agradan a Dios, los hijos de Dios, van a poder heredar esa tierra prometida. Así que Dios nos exhorta a que confiemos y a que le obedezcamos. En el Salmo 37:3 dice: confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Aquí confiar en Jehová es apresurarse a refugiarse en Dios. Tú estás en una prueba, en una circunstancia, estás esperando, llega la impaciencia. Dice: confía en Dios, ve a Jesús, arrodíllate ante sus pies, búscale a Él, clámale a Él, abre tu corazón a Él, apóyate en Él, confía en Él de que Él tiene el control, Él te dará las fuerzas. Y muchas veces nos viene la tentación de que Dios está probando nuestro corazón y nos dice: no, tú no tienes que hacer esos negocios fraudulentos para que yo te bendiga. Tú solo espera. Probablemente alguien te dijo: no, es que vamos a hacer esto para tener más dinero y tú necesitas ese dinero para pagar ciertas cosas y te viene la tentación: Señor, no, espera. Y puede ser que esté probando tu corazón. Y si tú tal vez decides obedecer a Dios, puede ser que a la semana, ¡pum!, se vendió algo por ahí, o yo que sé, algo pasó que Dios ya proveyó. Y así le pasó a Sara y a Abraham.
Dios le prometió un hijo a Abraham cuando él tenía 75 años, le hizo la promesa de un hijo y que sus hijos iban a ser numerosos como las estrellas. Pero ¿qué pasó? Esta promesa se tardó 25 años en llegar. Cuando Dios le dijo a Abraham, él tenía 75 años. Pasado 10 años, para él y para Sara ya eran demasiado tiempo. En lo natural ellos no entendieron y es algo normal que alguien, especialmente una mujer de 75 años en ese entonces, como era Sara, pudiera tener hijos. Entonces quisieron ayudarle a Dios. Después de los 10 años dijeron, ya es demasiado tiempo, no llega la promesa de Dios, vamos a hacer algo para que esto pase rápido. Y lo que hicieron es que hicieron las cosas en sus fuerzas, se anticiparon. Y vemos cómo Sara, teniendo una sierva egipcia que se llamaba Agar, le dijo a Abraham que se acostara con ella para que tuvieran un hijo. Y vamos a leer el Génesis 16, 1 al 2. Y dice así la palabra del Señor. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Ellos se adelantaron a Dios, ellos al ver las circunstancias, pero ¿cómo es posible? Ya son 10 años, mira nuestra edad, ya estamos muy viejos, es imposible que yo... No le creyeron a Dios, no le creyeron a Dios y buscaron una manera de que se dé rápido ya, rápido, vamos, ¿cómo le hacemos para que se cumpla ese deseo que tenemos? Y lo hicieron en sus fuerzas, y déjame decirte, las consecuencias fueron desastrosas. Sí fueron desastrosas, porque vemos la guerra permanente entre Israel y el pueblo, o sea, los árabes, la descendencia de Ismael. Y hasta la fecha los árabes son una calamidad para Israel. Hay consecuencias, hermanos. Cuando nosotros queremos hacerlo en nuestras fuerzas y decir, bueno, vamos a hacerlo ya, hagamos algo para que esto se mueva rápido. Y va a haber consecuencias, no va a haber nada bueno, no va a haber ningún fruto. Lo mejor que podemos hacer es apresurarnos a buscar a Jesús, confiar en Él y Él se encargará de todo. Amén. Porque cuando nosotros nos impacientamos, llegamos a tomar decisiones equivocadas. Y no queremos impacientarnos, no queremos salirnos del camino que Dios quiere. Sara y Abraham tuvieron un hijo fuera de matrimonio. Eso no agrada al Señor. En su desesperación, en su impaciencia, se salieron de los caminos de Dios, se salieron de la obediencia al Señor. Y continúa diciendo el versículo y dice, y haz el bien. O sea, aquí nos está diciendo, haz lo contrario a lo que hacen los que no me aman, los que no tienen temor de mí. Haz el bien, sé diligente. Si ellos roban, tú no robas. Si ellos tienen relaciones sexuales ilícitas, tú no las tengas. Sino más bien, obedéceme, obedece mis mandamientos, mantente aferrado a mis palabras y no te desvíes. Y continúa diciendo el versículo, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. O sea, aquí habitar en la tierra quiere decir vivirás en paz. ¿Cuántos no quieren vivir en paz? Mucha gente puede tener todo el dinero del mundo, pero lo que no tiene es esa paz y se moriría por tener esa paz que solamente Dios da. Porque déjame decirte, los impíos pueden tener billones de dinero, pueden tener coches, cosas materiales, un hombre puede tener 10,000 mujeres,
todo lo que te puedas imaginar, pero lo que no pueden tener, que solamente Dios lo da, es la paz, porque Dios es un Dios de paz. Y esa paz solamente Dios se la da a sus hijos, a los que confían en Él, a los que hacen el bien. Y por eso dice, y vivirás en paz, o sea, habitarás en la tierra. ¿Quién no quiere tener esa paz? Es un regalo. Los impíos darían lo que sea por tener paz, pero no vale ni todo el oro de este mundo. Eso solamente lo da Dios. Y Dios te lo quiere dar a ti en este momento, que tal vez estás en un tiempo de impaciencia, de desesperación. Él te quiere regalar esa paz, pero para eso ve apresuradamente a Jesús, ve a sus pies, arrodíllate, apóyate en Él y obedece su palabra y obtendrás esa paz. Vivirás en paz para aguantar todos los años que haya que esperar, o todo, tal vez no son años, tal vez es una semana, pero el tiempo apropiado que Dios haya disponido. También dice, y te apacentarás de la verdad. Aquí apacentar es alimentarse de la verdad, alimentarnos de la palabra de Dios. Y vemos como un pastor apacenta sus ovejas, las cuida de este alimento, cuidan que estén bien, hay esa protección. O sea, tú vivirás en paz, tú estarás tranquilo y tendrás la protección de Dios, tendrás el cuidado de Dios, estarás alimentado de Dios. Y continúa el Salmo 37:4 diciendo, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aquí deleítate significa ser suave o maleable. Habla de ser dócil con Dios y obediente a su palabra. Es como ser dócil como el barro en las manos del alfarero, ¿verdad? Que tú digas, Señor, tómame como ese barro, hazme a la imagen que tú quieres que yo sea, el tiempo que tú necesites, pero que esté terminada, Señor, el tiempo perfecto, moldéame. Yo soy dócil, yo soy maleable. Ponerse en las manos del Señor, sabiendo que Él no va a hacer una obra mala, Él no va a hacer algo feo, Él no te va a hacer un mal, Él no te va a hacer así un jarro todo torcido, no, Él te va a hacer algo perfecto porque Él es un Dios perfecto. Y decir, Señor, aquí estoy, toma mi vida, haz tu voluntad y no la mía, porque eso es deleitarse, ¿no? En Dios, dejarse moldear, dejar hacer la voluntad de Dios en tu vida y no desesperarnos envidiando a los impíos, sino más bien agradando a Dios. Y dice el versículo, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El decidir hacer la voluntad de Dios para agradar a Dios, Dios recompensa la obediencia. Y cuando este versículo dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, cuando leemos esto, es como el milagro hecho realidad. Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¡Wow! Ya lo estamos viendo, ya lo estamos ilustrando, ya lo estamos soñando. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Pues así es. Así es, porque la palabra de Dios es sí y amén, y dice que Él te las concederá si nosotros confiamos en Él, si nosotros hacemos el bien, esperamos. Él algún día las dará, porque Él es un Dios fiel. Él no es un Dios que dice, bueno, te voy a dar esto, Jorge o Laura, pero sabes que siempre ya no, siempre no te voy a dar eso, te voy a dar otra cosa. No, Dios no es así. Dios es un Dios fiel, un Dios que cumple su palabra. Y lo vemos en el ejemplo de Abraham y Isaac. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, el hijo de la promesa que tanto él esperó. Él esperó 25 años para obtener a Isaac. 25 años en el desierto. 25 años en el que atravesaron el valle de sombra y de muerte. Y llega Dios y le dice,
sacrifica a tu hijo. ¿Qué prueba más fuerte? Y tal vez tú estás pasando en una prueba que Dios te está pidiendo eso. Algo, sacrifica eso. Pero Abraham había aprendido a obedecer a Dios y de no hacer las cosas como Él quiera, sino de que si Dios le dice, haz esto, lo va a hacer. Y él aprendió, y Dios vio su corazón de entrega hacia Dios. Y su deseo de morir a sí mismo para agradar a Dios. Y Abraham en sí mismo, él estaba sacrificando su deseo. No era literal, pero lo estaba sacrificando en sí mismo, estaba muriendo a sí mismo. Y Dios, todo eso era alabanza para Dios, era gloria a Dios, porque es decir, Señor, no a mi voluntad, sino a la tuya. Y cuando Dios ve eso, que te dejas moldear, que eres dócil, que eres maleable, entonces te concede la petición. Y Dios no permitió que Isaac fuera sacrificado, sino más bien le dio la petición del corazón, que en el más fondo de su corazón Abraham estaba muriendo a sí mismo por amor a Dios, pero en su corazón amaba a Isaac, su corazón quería a Isaac con él, y Dios se lo dio. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que Dios tal vez está probando en ti? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo en ti? Y continuamos leyendo el Salmo 37:5 que dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Aquí encomendar, la palabra encomendar significa ponerse en las manos de Dios, es decir, Señor, aquí está mi vida, te la pongo en tus manos, haz lo que tú quieras con ella. Significa poner todos tus planes, todos los sueños que tú tengas, todo lo que tú quieras emprender, ponlo en las manos de Dios. Y deja que Él actúe, deja que Él dirige tus pasos. Déjame decirte, es lo más hermoso, entregarnos a Dios y decir, Señor, me pongo en tus manos. Yo en mis fuerzas no puedo, pero tú eres el Dios todopoderoso, el Dios soberano. Y tú tienes un plan en mi vida. En Proverbios 16:3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. O sea, él dice, encomienda a Dios tu vida, encomienda eso que tanto anhelas, eso que tanto esperas. Y luego dice, y confía en Él y Él hará. Amén. Él hará. La Biblia en lenguaje sencillo, el Salmos 37:5 lo dice así, pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará. O sea, si tú obedeces, si tú decides confiar en Él, dejarte moldear, ser dócil ante Él, Él actuará a tu favor, Él te dará esa paz, Él te bendecirá, Él estará a tu lado, te respaldará. Y seguimos leyendo el Salmo 37:6 y dice, y exhibirá su justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Aquí exhibir tu justicia como la luz significa que Él hará, Él exhibirá que tú tienes a Cristo en ti, que tú tienes la luz de Dios en ti, que tú amas a Dios, que no eres la oscuridad sino la luz. Y que todos lo verán, todos verán con claridad que tú tienes a Dios. Y dice, y tu derecho, o sea, tu causa, tu proceder recto brillará como el mediodía. Amén. Y luego dice, guarda silencio ante Jehová. Y aquí guardar silencio significa ser mudo, callar, esperar, reposar. Y tal vez estás en medio de ese desierto. Ya llevas 20, 15 años en ese desierto y tú empiezas a quejarte. Tú empiezas a hablar y decir, Señor, pero es que no es posible. Ya llevo 15, ya llevo 20 años y no salgo de este desierto. ¿Cuánto más voy a esperar? Sino más bien cállate y tranquilízate. Espera en el Señor, reposa en Él.
reposa ante Jehová y aprende a esperar en Él. No te impacientes. El Salmo 37:7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que él prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Cuando Israel esperaba a Dios, Dios salía a favor de Israel, Dios salía a favor de ellos y ellos obtenían el favor de Dios. Eso lo vemos, por ejemplo, con el pueblo de Israel cuando estaba en esclavitud en Egipto. Ellos esperaban un libertador y Dios les dio un libertador. Sí, tardó, pero llegó el momento porque Él es un Dios fiel. Dios es un Dios de sí y amén. Él cumplirá su palabra. Y no te desesperes, que Dios cumplirá las peticiones de tu corazón. Continúa el Salmo 37:8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará ahí. Qué hermoso cuando dice el Salmo 37:9, versículo 9, que dice que los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Amén. Qué maravilloso. Que esa sea nuestra herencia. Nuestra herencia no es tener millones de pesos en la cuenta. Nuestra herencia no es tener muchas cosas materiales, sino la vida eterna que muy pocos la pueden obtener solamente por medio de Jesús, por medio de la fe en Él. Porque aquí dice en el versículo 10, pues de aquí a poco no existirá el malo. O sea, ellos, los malos, no recibirán esa herencia. No estarán ahí. ¿De qué sirve envidiar a los malignos? ¿De qué sirve envidiar a los impíos si ellos algún día serán destruidos? Nosotros tenemos el tesoro más preciado que podamos tener, es la vida eterna. Ellos podrán tener billetes, pero nosotros tenemos la vida eterna, que eso no tiene precio para nada. Es algo que Dios nos da inmerecidamente por medio de la fe. Y eso es lo que tenemos, y esa fe es la que tenemos que seguir demostrando y seguir esperando. Amén. Salmos 37:11 dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Aquí los mansos son los humildes, los que se dejan moldear por Dios, los que obedecen a Dios, los que hacen la voluntad de Dios. Y los mansos serán recibidos en el reino de Dios. En Mateo 5:5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y déjame decirte, un manso no es alguien débil, un manso no es alguien que es menos inteligente, no, al contrario, un manso es alguien valiente porque ha decidido morir a sí mismo para agradar a Dios, para seguir a Dios. Y no todos pueden hacer eso, solamente los fuertes, solamente en Cristo Jesús, solamente los hijos de Dios, esos mansos heredarán el reino de Dios. Vamos a darle gracias a Dios porque eso es más grande que cualquier cosa que podamos obtener en esos momentos. Eso es más grande que la petición que ahorita tú tienes en esos momentos. Eso es más grande que lo que tú estás esperando. Ya lo tenemos. Démosle gracias a Dios y callemos ante Dios, y Él en su tiempo apropiado cumplirá sus promesas. Y dice el versículo: y se recrearán con abundancia de paz. Esta paz, qué maravilloso, qué maravilloso. Yo nada más de leer paz, me da paz. De leer la palabra de Dios, me da paz. Y dice que estaremos rodeados de paz. Esa paz que no se puede comprar, solamente Dios nos las puede dar. Y déjame decirte, tú puedes tener un peso en la cuenta de banco, pero puedes tener la paz de Dios, puedes estar contento, puedes estar con la presencia de Dios.
Pero tú puedes tener $1 billón o de euros en la cuenta, pero puedes estar estresado, puedes ser infeliz, en una depresión. Entonces, ¿de qué te sirve tener todo eso si no tienes la paz? Y de nada sirve afanarnos por esas cosas. Y déjame decirte, el día que nos moramos, todas nuestras cosas materiales no nos las vamos a llevar allá arriba, sino más bien nos vamos a llevar lo que somos, lo que hemos creído, ¿no? Y nos enfrentaremos ante Dios, ante el juicio. Y ahí es donde vamos a obtener nosotros como hijos de Dios esa riqueza, ese reino, esa herencia de la vida eterna, que vale más que cualquier placer que podamos tener en esta tierra. Así que, hermanos, yo les invito en esta hora a que confíen en Dios, a que no se impacienten. Si están en ese tiempo de espera, en ese desierto, no te impacientes, no busques el camino que no agrada a Dios. Mantente en Él, refúgiate en Él, busca a Dios, clama a Él, arrodíllate a Él, para que Él te dé las fuerzas para seguir esperando, para que Él te dé esa paz, para seguir soportando las pruebas. Y enamórate más de Él, enamórate de su palabra y confiemos en Dios y hagamos el bien, obedezcamos su palabra y Dios a su debido tiempo concederá las peticiones de nuestro corazón. Toda nuestra vida está en sus manos. ¡Qué mejor! Nadie puede estar mejor en nuestra vida que en las manos de Dios. Entonces vamos a darle gracias a Dios en esta noche, a poner nuestra confianza en Él y a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres un Dios fiel, porque tú cumples tus palabras. Yo te pido a todos aquellos que tú derrames tu paz, Señor. Que en ese medio desierto, Señor, que tú vengas, Señor, con tu paz, con tus fuerzas, con tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque te tenemos a ti. Y no vamos a mirar al otro lado, Señor. No vamos a salirnos de este camino. Vamos a obedecerte a ti. Te amamos a ti, Señor. Actúa a nuestro favor, Señor. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos. Y te damos gloria, Señor, y te damos gracias también por esas bendiciones que tú tienes preparadas para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por tu tiempo y pues que Dios te bendiga. Hasta luego.